Un enconado debate sobre la sexualidad divide a Polonia. No permitiré que esa educación sexual agresiva llegue a nuestras escuelas. Ningún gobierno puede privarnos del derecho a la educación sexual y a la salud. La educación de la juventud polaca está en juego y las minorías sexuales bajo amenaza. Los homosexuales a menudo están involucrados en prácticas pedófilas. Los ataques homófobos se repiten en las manifestaciones del orgullo LGBT. No es solo una lucha por los jóvenes, sino por la seguridad y la salud de todos. Varsovia, invierno de 2019. Victoria Kosheva está a punto de cerrar su etapa escolar, un periodo de preparación para la vida adulta que para Victoria incluye la educación sexual. En Polonia no hay educación sexual y se plantea prohibir la labor educativa que hacen las ONG. Es un riesgo para los jóvenes, porque no recibimos la información que necesitamos. Victoria vive en el norte de Varsovia, con sus padres, su hermana Olivia de 12 años y su perro, Kuba. Casi todo lo que sabe sobre sexualidad se lo ha explicado su madre. En las escuelas de Polonia, la educación sexual es voluntaria y está muy influida por la doctrina de la Iglesia Católica. Me acuerdo de cómo nos presentaron los métodos anticonceptivos en la escuela. ¿Sabes cuál era el mejor? El del calendario, por supuesto, con un 100% de eficacia. Sí, muchas chicas de tu clase se quedaron embarazadas. Ni pensarlo. A nosotros tampoco nos explicaron cómo se pone un preservativo. Por suerte, en el paquete de Durex había instrucciones. La hermana de Victoria, Olivia, asiste a las clases estatales de preparación para la vida familiar que se ofrecen a los alumnos a partir de los 11 años. Los libros de texto oficiales se centran en inculcar la moral sexual católica. Denuncian la masturbación y la homosexualidad y solo aceptan las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Una persona que solo se deja llevar por sus emociones y su apetito sexual está actuando en detrimento de su felicidad. Así que si tienes relaciones sexuales porque te gusta, automáticamente eres una mala persona y no puedes ser feliz. Es increíble. Este libro solo habla del matrimonio y de no tener relaciones sexuales. Lamentable, nadie debería dictarme cuándo puedo tener relaciones. Como las clases de educación sexual no le daban respuestas, Victoria se hizo con un libro que, desde su publicación en Polonia, ha causado furor. Sext.pl. Da a los adolescentes la información que no aparece en los libros de texto oficiales. Aquí se describe todo, desde la estructura del pene hasta cómo es el cuerpo femenino y todos los métodos anticonceptivos. Me gusta saber estas cosas porque cuando tenga esa edad, quiero estar preparada. Desde finales de 2019, el Parlamento polaco debate un proyecto de ley que, de aprobarse, criminalizaría de facto la educación sexual integral de los menores de edad.
El borrador suscitó fuertes protestas. Hasta ahora las escuelas podían, por iniciativa propia, invitar a ONGs que imparten talleres de educación sexual liberal. El proyecto de ley amenaza con penalizar esas iniciativas. La supermodelo Ania Rubik está en primera línea de las manifestaciones. Ningún gobierno puede privarnos del derecho a la educación sexual y a la salud. Para muchos jóvenes, la supermodelo es un ídolo. Para otros, una agitadora. Mariusz Jerzewski recogió las más de 260.000 firmas que impulsaron la puesta en marcha de la propuesta legislativa contra la educación sexual. Se desconoce cuándo entrará en vigor, si es que lo hace algún día. Jerzewski espera que sea pronto. Le indigna que en las escuelas polacas las ofertas de educación sexual más liberales hablen abiertamente de sexo. La educación tiene que desarrollarse en un entorno seguro. Por eso los padres son las personas más indicadas. No es adecuado tratar estos temas en la escuela. Jerzewski es padre de 3 hijos y creador de la Fundación Pro Derecho a la Vida, un grupo que se opone radicalmente al aborto. Lleva 20 años luchando contra todo lo que, en su opinión, pone en peligro a la familia nuclear católica. Su nuevo caballo de batalla es la educación sexual liberal. Quiere que se prohíba la labor de las ONGs que ofrecen un asesoramiento acorde a los estándares de la OMS. Esas supuestas ONGs envían a jóvenes a las escuelas y aseguran que esos jóvenes hacen en ellas un trabajo de prevención. Pero en realidad lo que hacen es decir a los niños que masturbarse está bien y que mantener relaciones sexuales a cualquier edad está bien mientras la otra persona consienta. Es como animarlos a prostituirse. La Fundación de Jerzewski distribuye regularmente publicaciones que critican la educación sexual de otros países europeos. Aquí tengo una guía que explica cómo proteger a los menores de los pedófilos. Describimos los excesos de la educación sexual de otros países. Estas son fotos de un libro de educación sexual para niños de 5 años de Alemania. Nuestro folleto revela las consecuencias de ese tipo de educación sexual. Se expone a los niños al abuso pedófilo. Esta es la educación sexual que quiere introducir el lobby LGBT. Jerzewski cree que describir prácticas sexuales en los libros de texto pone a los niños a merced de pedófilos, a los que equipara con homosexuales. Szczecin, un pueblo de 1.500 habitantes situado en el este del país, es uno de los 100 municipios polacos que en 2019 se declararon zonas libres de LGBT. Aquí vive Alicja Sienkiewicz. Desde hace algún tiempo, siento que me rechazan. La gente no quiere hablar conmigo, desvían la mirada o me miran con malos ojos. Una antigua maestra del pueblo comenzó a escribirle tras descubrir que Alicia era lesbiana. Mi maestra me enviaba enlaces a Radio María y artículos y estudios sobre la homosexualidad.
Siempre hablaban de cómo curarla, de que es un pecado y de que no se puede vivir así. Alicia ignoró los intentos de su maestra por convertirla. La joven de 19 años vive con sus padres y sus 2 hermanos, que no quieren aparecer ante las cámaras ni comentar cómo se sienten desde que Alicia hizo pública su orientación. Recuerdo que lloré mucho, aunque yo no suelo llorar. Intentaba convencerme de que era imposible, que algún día sería hetero y que solo tenía que esperar. To nie jest niemożliwe. Ja będę hetero, tylko muszę zaczekać chwilę, aż to przejdzie. Su primera confidente fue su madre, la persona de referencia de Alicia y quien la apoya en todo, a diferencia de su padre y su hermano, conservador de derecha. My nie rozmawiamy po prostu. Evitamos na hablar ten del temat. tema, Unikamy go como de la jak peste. ognia. Możemy sobie Podemos rozmawiać na hablar de wszystkie todo inne lo tematy, demás, ale, pero esta ta parte de mi część vida mojego es życia tabú. jest takim tabu. Alicia encontró ayuda en la comunidad LGBT. Aprendió a no ocultar su sexualidad, una actitud no exenta de riesgos. El año pasado, en el desfile del orgullo de Białystok, sufrió en su propia piel el odio homófobo. En Białystok viví una situación traumática. Cuando oigo los sonidos de entonces, se me saltan las lágrimas y siento escalofríos. Fue la primera vez que sufrí violencia física. Los agresores arrojaron piedras y objetos pirotécnicos a los manifestantes, en torno a 800. La policía logró a duras penas impedir que ocurriese alguna desgracia. Pero no son solo grupos violentos y de extrema derecha los que promueven este clima de miedo. Entre tanto, también la clase política y la iglesia tienen parte de la culpa. Que el pueblo de Alicia se haya declarado zona libre de LGBT no tiene consecuencias legales, pero deja clara la intención de marginar a las minorías sexuales. Una declaración de intenciones hasta ahora inimaginable en la capital, cuyo vicealcalde es homosexual. Victoria se dirige a una conferencia del grupo Pontón. Esta ONG organiza talleres de educación sexual para las escuelas que lo soliciten, pero no se sabe por cuánto tiempo podrán seguir haciéndolo. Victoria va a dar el punto de vista de los adolescentes. Asisten activistas, pedagogos y pedagogas sexuales y personas comprometidas de toda Polonia. En el escenario, Victoria explica por qué quiere involucrarse. El tema me interesa desde que estaba en cuarto curso. Siempre me han llamado la atención las definiciones de la clase de educación sexual. La gran ídolo de Victoria, Ania Rubik, ha venido desde Nueva York. La supermodelo es la impulsora de Sext.pl, la propuesta alternativa a los libros de texto polacos. El día después de que el proyecto de ley se leyese por primera vez en el Parlamento, el libro volvió a estar en el número 1 de las listas de ventas. La gente tenía miedo de que se fuese a prohibir. Así que corrieron a las librerías y compraron 5, 6, 7 ejemplares. Una campaña publicitaria negativa siempre es mejor que nada. Muchas gracias a todos.
Tras la mesa de debate, Victoria y Ania intercambian impresiones. Tengo mucho que aprender de Victoria. Su exposición en el panel me sorprendió por lo inteligente que es y la seguridad con la que se expresa. Es increíble que aún vaya a la escuela. La educación sexual influye mucho en nuestra visión del mundo. Nos ayuda a entendernos mejor a nosotras mismas y a otras personas y a cuidar la salud. Creo que sin educación sexual un país no puede ser tolerante ni garantizar la igualdad de derechos. Tolerancyjny kraj bez edukacji seksualnej. Okej, super. Dziękuję bardzo. Dobra. Czyli w przyszłym tygodniu Ania Rubik też tak zrobię. ofrece a Victoria un puesto en el equipo de redes sociales de su campaña. Aunque si el proyecto de ley entra en vigor, su iniciativa SEXT-PL se enfrentará a muchas dificultades y Victoria tendrá que encontrar alternativas para involucrarse en la educación y concienciación sexual. La ley afectaría directamente a pedagogas sexuales como Ola Dulas y Ania Jurek. Llevan 16 años impartiendo clases de educación sexual progresista en escuelas de WUCH. La ley les impediría continuar esa labor. Esta ley pone en peligro a todas las personas que hablen de sexualidad con adolescentes, porque toda conversación podría ser tachada de un intento de persuadirlos de tener relaciones sexuales. La ley también afectaría a profesionales de la psicología y la medicina. Si esta ley, en su forma actual o incluso endurecida, entra en vigor, hay personas como yo que nos enfrentamos hasta 3 años de cárcel. Para mí significa dejar de ofrecer educación sexual a menores de 18 años. Las dos pedagogas tienen cada vez menos encargos, porque los directores de muchas escuelas ya no se atreven a contratarlas. Pero también ofrecen clases online y suben regularmente videos a su canal de YouTube. Empezamos. No to też jest, kurde, wszystko jest chore w tych polskich szkołach. Empezamos. Saludamos, ¿no? Sí, digan hola y hoy contestaremos a sus preguntas. Algo así. ¿De acuerdo? Których jest mnóstwo i w ogóle fajnie. Coś takiego, dobra? Witamy Was bardzo serdecznie. Bienvenidos a Kolejny Pregunta a odcinek EduSex Ej, con Ania y Ola. Dzisiaj będzie Hoy między hablaremos de innymi vibradores y o orgasmos, wibratorze. entre otras Będzie po prostu cosas, pytanie personalnie do nas. y de la Orgazmach, eyaculación femenina. dysku, czyli i o orgazmach, czyli to się łączy, ale nie zawsze idzie razem. I będzie też Y o de amor, miłości, bo porque macie como sabemos mucho de sexo, muchos se preguntan si también entendemos el amor. Oglądajcie. Muy bien. Bardzo dobrze. Pięknie. Naczynko. Wzorzec Sewer. Wzorzec Sewer. Como parte del video, hacen una encuesta en una zona peatonal de WUCH. Cześć chłopaki. Buenos días, ¿qué es el amor para usted? Zapytamy dzisiaj, czym jest miłość. I miłość to ¿El zawsze sexo y el amor deben ir unidos? Niestety nie. Por desgracia no, el sexo es una parte importante de la vida y ambas cosas pueden Bardzo separarse. ważna część nas, ale jednak jest to rzecz, którą można oddzielić od miłości. Dzień dobry, pytamy Buenos dzisiaj días, osoby, ¿qué es el czym amor jest para usted? miłość. Esto es amor. ¿Y creen que el sexo y el amor son inseparables? Leoś, ty nie. Dobrze, żeby szła. Creo que sí. El sexo es una parte importante de las relaciones, así que es mejor que haya ambas cosas. Która lepiej, żeby jak gdyby się zgrywała, aniżeli nie. Tak naprawdę nie No se chodzi trata tutaj de querer a o un to, hombre czy a kocham una kobietę, mujer, czy mężczyznę, sino de querer a una tylko persona. jakąś osobę. W dużym skrócie Mi moje hija es dziecko muy bardzo tolerante. tolerancyjne. El amor es para todos, Miłość jest dla también wszystkich. de hombre a Mężczyzna z hombre y de mężczyzną, mujer a kobieta mujer. z kobietą, więc To politycy nam wmawiają, Los políticos quieren że convencernos de que jesteśmy somos zastępowani, pueblerinos, nie powinniśmy o tym de que no rozmawiać, hablemos de sprawcy są sexo y no seksualne. perturbemos a la Ale gente taka con el tema de la przeciętna osoba sexualidad. gdzieś na ulicy
Pero la mayoría de personas de la calle se enamoran y por supuesto también tienen relaciones sexuales y quieren tener buen sexo. Creo que a los polacos el sexo nos da mucho menos miedo de lo que se suele pensar. ¿De verdad la mayoría de la población polaca es más liberal y está más concienciada de lo que creen conservadores como Mariusz Dzierżawski? En este camión, él y sus compañeros afines a él recorren las ciudades polacas vilipendiando la educación sexual integral y a la comunidad LGBT. Tengo la sensación de que nuestra campaña da frutos. Cada vez hay menos oposición y cada vez más personas nos muestran su apoyo. Siempre hay alguien que no está de acuerdo. El mensaje inscrito en el camión es: ¿qué quiere enseñar a nuestros hijos el lobby LGBT? Queremos revelar a los padres la verdad, explicarles que eso a lo que los medios de comunicación de masas restan importancia no hace más que daño a nuestros niños. Las citas inscritas en el camión muestran cómo es el estándar de educación sexual en Europa. Mire, se anima a masturbarse a niños de 4 años, a que niños de 6 años accedan a tener relaciones, a que niños de 9 años practiquen el sexo. Los polacos no tienen ni idea de lo que está pasando. Sin embargo, nada de esto aparece en las orientaciones sobre educación en sexualidad de la OMS a las que Mariusz Dzierżawski asegura referirse. A principios de septiembre, Alicia y otros activistas viajan a Chelm, una pequeña ciudad en la llamada zona libre de LGBT. Quieren combatir los prejuicios que se están extendiendo en la región. Quieren mostrar que ni son anómalos ni ponen a nadie en peligro. La actividad implica un cierto riesgo. Hasta ayer estaba bastante tranquila. Pensaba que ningún grupo concreto nos haría daño. Pero después hablé con un compañero que conoce bien la zona. Me dijo que hay por aquí un grupo violento de extrema derecha que sin duda vendrá por nosotros. Siempre que hacemos algo tenemos miedo. Pero esa es parte de la motivación. Si no tuviese miedo, no tendría motivos para pasar a la acción. Nada más entrar en Chelm, la policía escolta al grupo en dirección a la plaza de mercado. ¿Son esos? ¿Cómo son? No lo sé, solo les veo la nariz. Organizar aquí una actividad en favor de la comunidad LGBT es absolutamente insólito y solo es posible con fuerte presencia policial. Alrededor de 60 agentes protegen a Alicia y su grupo. Pongamos la mesa aquí. Siempre contamos con que puede haber contramanifestaciones o reacciones violentas. Por eso estamos en contacto permanente con la policía. Bajo las miradas desconfiadas de los vecinos, los primeros curiosos van acercándose al puesto. El grupo quiere hablar con la ciudadanía y desmontar las acusaciones del gobierno, según el cual la comunidad LGBT amenaza los valores polacos. Su mensaje es que el amor es amor. ¿Puedo comprar una bolsa? Puede llevarse una y lucirla con orgullo. La llevaré a la compra. Buenísimo, nos alegramos mucho.
Siempre se me pasa por la cabeza un pensamiento que me causa mala conciencia. Me pregunto si alguien atacará a esa persona solo por llevar mi bolsa con los colores de la bandera arcoíris. Por desgracia, esas cosas pasan. Muchos jóvenes se acercan al grupo. Es una muestra de valentía, porque este tipo de iniciativas no pasan desapercibidas en las localidades pequeñas. 3 calles más allá, haberse acercado a la mesa puede traerles problemas. Admiro que se hayan atrevido a venir y a dar la cara. A menudo las personas de la comunidad LGBT de estos municipios no se conocen. Venimos para animarles, para darles la esperanza de que puede haber un futuro mejor y para que se solidaricen entre sí. Queremos mostrarles que estamos en todas partes y sobre todo que somos personas. La mayoría de los vecinos evitan las cámaras. Los pocos que se atreven a hablar lo hacen para apoyar esta labor de concienciación. Que haya zonas denominadas libres de LGBT es una soberana tontería. Debería darnos vergüenza que haya algo así. Después de 4 horas, el grupo da la acción por terminada. Aquí se ve lo importante que son estas iniciativas. Pese al cansancio, esto nos anima a continuar. Entretanto, Victoria ha superado su prueba de acceso a la universidad. Hace 2 meses se mudó a una vivienda propia, pero visita con frecuencia a su hermana, Olivia, que ya tiene 13 años. ¿Ya piensas en chicos y en relaciones o aún no? No estoy con nadie. Pero me gustaría encontrar al chico perfecto. ¿Perfecto? Sí, no el primero que aparezca, sino uno que tenga futuro. Bueno, bien. Pero soy demasiado joven para tener novio y besarnos. Después de trabajar en las redes sociales para la campaña de concienciación de Ania Rubik, Victoria tiene nuevas y ambiciosas metas. Quiere abrirse paso en la política para ayudar a transformar el país. Sueño con una Polonia en la que todas las personas puedan sentirse seguras, en la que las personas crezcan sabiendo lo que necesitan saber sobre su cuerpo y sobre los métodos anticonceptivos. Pero con el gobierno actual eso es imposible. No cambiará nada hasta que nuestra generación llegue al poder, porque nosotros tenemos una visión muy distinta a la de nuestros padres y abuelos. Está por ver si la ley que criminaliza la educación sexual entrará en vigor en Polonia. De momento, los jóvenes esperan que esta vez sus protestas sean escuchadas.